Mira. Lo que somos y cómo lo entendemos, juntos y como individuos. ¿Hasta dónde llega lo dado por sentado y comienza lo sentido? Descúbrelo con El Ojo Podcast. Psicología, arte, misterio, actualidad. Con Guillermo Sampieri, Javier Guerrero y Sergio E. Cerecedo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta tercera emisión de El Ojo Podcast. Los saluda Guillermo Sampieri. Esta emisión es bastante diferente a las otras dos porque tenemos dos invitados, dos entrevistas. La primera con el médico Javier Carmona. Vamos a hablar del coronavirus. Y con el doctor Arturo Herrera Melo, que es catedrático de la Universidad Veracruzana y tiene una propuesta muy interesante en el campo de la psicología. Entonces empezamos con la entrevista del doctor Javier y continuamos con la entrevista del doctor Arturo Herrera Melo. Espero que disfruten esta emisión especial y empezamos. Javier, ¿cómo estás? Hola, Memo, muy bien, aquí saludándote. Javier, comentabas hace un momento que eres médico y bueno, he visto por ahí en tus redes, principalmente en Facebook, en los estados de WhatsApp, que compartes mucha información sobre el coronavirus, sobre medidas que hay que tomar y pues creo que es pertinente hablar de esto. ¿Cómo estás viviendo tú como persona la pandemia? Pues mira, como persona ha sido bastante complicado, porque al final uno está acostumbrado a visitar a los amigos, a ir a tomar un café, a reunirte y platicar, pues cualquier cosa, ¿no? Tal vez son las pequeñas cosas que hoy, tras estar encerrado y de pronto solamente hablar contigo mismo, valoras y te das cuenta de lo que dejas atrás. Después de que pues nos pasa esto, hay que guardarse en vacaciones, no salir, no irse a la playa en Semana Santa. Entonces son muchas cosas que de pronto uno las da por hecho y que ahora con esta pandemia, con este problema, pues sí nos pega como personas bastante, ¿no? Sí, bueno, personalmente yo no he tenido como que mucha bronca porque pues me gusta estar encerrado, pero entiendo que a mucha gente se le está pasando muy mal, muy mal. Su salud mental, bueno, aparte pues no es muy buena, problemillas por ahí, síntomas histéricos y demás. Pero bueno, ahora como médico, ¿cómo te le estás pasando? Pues como médico es un escenario un poquito complicado también en ese sentido. Yo creo que más como médico que como persona, porque veo pues muchas barreras en cuanto a enfrentar esta pandemia. Una, pues lo inesperado que es una pandemia. Por más que un gobierno bueno o malo, no puede estar preparado para una situación de estas, por muy eficiente que sea. Grandes países, poderosos países han caído en el descontrol y bueno, México, que está en vías de desarrollo, pues no es la excepción, ni tendría por qué sorprendernos, ¿no? Y otra es la desinformación de las personas que de pronto, pues al parecer las indicaciones son muy claras, sin embargo, en la realidad no se ejecutan de tal forma, ¿no? Y eso provoca, pues también que este problema que pudiera resolverse de una forma, si no fácil, pero sí práctica, no se realice de esta manera. Y bueno, también lo complicado de estar uno como personal de salud, no solamente médicos, sino también enfermeras, laboratoristas, personal de limpieza, las personas que están llevando las dietas a los pacientes. Entonces, todos vemos un panorama un poco más complicado, una carga no diferente, pero sí con mayores riesgos, y eso sí nos trae bastante preocupados, pues a todos los que
en algún momento nos desempeñamos dentro del ámbito clínico, ¿no? Sí, me imagino que hablando con otras personas que laboran en hospital o que conocen gente que labora en hospital, sí mencionan que están muy estresados, que incluso mencionan con esas palabras, tengo miedo. Pero yo entiendo que es parte, ¿no? Es parte de la profesión. Pero a esto le sumamos que la gente de fuera también tiene miedo y han comenzado a atacar pues a personal médico, a enfermeras, generalmente alguien que sale de un hospital, se han visto amenazas. ¿Qué opinión te merece? Pues desafortunadamente son hechos que, por supuesto que repruebo, son actos derivados pues de una situación de miedo de la población y de falta de información. La desinformación se transforma en irremediablemente miedo y que conduce a estas conductas atípicas, ¿no? Y bueno, que desata el yo de muchas personas que de pronto pues encuentran un escape con esto, ¿no? No es para nada justificable, porque al final no se entiende que las personas que están atacando son las personas que en algún momento te pueden salvar la vida, ¿no? Porque son personas que tras largos años de formación, pues son los capacitados para poderte brindar una atención oportuna. Y pues bueno, si llegara a tocarme una situación de estas, pues hacerlo lo pertinente, ¿no? Ir y levantar una queja, una denuncia ante quien corresponda, ¿no? Sí, es una situación que estamos viviendo bastante fea. Anoche, por ejemplo, no sé si te diste cuenta, pero bueno, yo incluso subí los videos. Se hizo trending topic ovnis, Jaime Maussan y Pentágono. Y bueno, ahorita la gente está diciendo que es como una medida para distraernos, control de masas y demás. ¿Tú consideras que te pueden distraer de algo así, de esta situación? Pues yo creo que ahí está las personas, la labor de cada persona de centrarse en lo importante, y lo importante en este contexto es el problema que tenemos enfrente, y el problema es único y se llama COVID-19. Y ya hablando directamente del COVID, ha habido cierta confusión sobre los síntomas del COVID. Hay gente que dice que es una gripa, que no pasa nada. ¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? Mira, aquí la misma situación se ha ido complicando porque la definición operacional de un caso sospechoso ha ido cambiando en muchas maneras, ¿no? Y bueno, los síntomas del COVID también pueden ser los de una gripe y puede pasar por un simple resfriado. Sin embargo, las complicaciones de esta enfermedad son las que realmente nos orientan a ver la gravedad del COVID. En este caso, los síntomas, como te digo, pueden ser los de un resfriado común, pueden ser fiebre, tos seca y también dolor de cabeza, que eso también pasa en cualquier resfriado, ¿no? El problema con el COVID es que es un virus más complicado y que tiene al exacerbarse de ser más complicado para los pacientes, ¿no? Entiendo. También hay una confusión porque hace ya algunos años, me parece que igualmente fue en China, se originó el SARS. Y pregunta a la gente, ¿COVID-19 y SARS es lo mismo? Es una familia de virus, los coronavirus es una familia de virus, en específico el SARS y el SARS-CoV-2, el otro es SARS-CoV, es una familia de virus que pertenecen, pues, como al nombre de la familia exacto, que se llama Coronavirinae. A su vez, se divide en subfamilias, que es la Orthocoronaviridae, y a su vez se divide
en géneros, en este caso es beta coronavirus, y a su vez se divide en subgéneros que es SARS coronavirus, y dentro de esos se encuentra el SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad llamada COVID-19. Aquí la gente confunde. SARS-CoV-2 es el nombre del virus, originalmente fue llamado como Novel por nuevo, y después de eso ya se denominó SARS-CoV-2. Sin embargo, la enfermedad se llama COVID-19 y a veces se confunden estos términos, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que te puedo decir en cuanto a la diferencia. El MERS, el SARS, este nuevo SARS, pues son una familia de virus que comparten muchas cosas, ¿no? Ahora, también se ha discutido y hablado mucho incluso en temas de conspiración que aquí vamos a tratar también sobre el origen del coronavirus, bueno, del SARS-CoV-2, ¿no? Para ser más exactos. Mucha gente dice que fue hecho en un laboratorio o que lo transmitieron animales. Realmente, o sea, ¿la causa oficial cuál es? Pues mira, conforme orientan las series de China, que son de donde se obtiene mayor información, es un virus que tuvo su origen en un mercado de la provincia donde se encuentra la ciudad de Wuhan, y pues ahí se originó en un mercado donde se comercian mariscos y otro tipo de animales. Entonces se entiende que el origen fue ahí, porque a partir de ahí se originaron muchos casos, ¿no? A ciencia cierta el origen no queda claro, y pues bueno, en este caso voy a responder al estilo Gatell, ¿no? Yo sé de salud, nada más, ¿no? Entonces, Ajá. pues, esta serie de informaciones que surgen, de teorías y demás, pues bueno, a quien le corresponda, pues ya investigará y detallará, pero bueno, el origen actualmente y la epidemiológicamente lo que orienta mayormente es a que se originó en este mercado de Wuhan. Entonces se originó en el mercado de Wuhan a través de animales. También nos lleva a otra pregunta que es, ¿mi mascota me puede contagiar de coronavirus? Actualmente la respuesta es un no, porque no se ha comprobado la transmisión de perros y gatos que te puedan llevar el coronavirus. Sin embargo, bueno, ha habido descubrimientos recientes, ya ha habido tigres infectados de COVID-19 y demás. Entonces, el coronavirus también, y cualquier virus, tiene una serie de mutaciones que se van presentando con cierta periodicidad. Así funciona también el virus de la influenza y muchos más virus, incluso el del VIH-Sida, y que tiene varias mutaciones. Y el coronavirus no es la excepción. Te puedo decir en este momento un no, pero esa respuesta hay que ponerle un tiempo, porque puede cambiar, ¿no? O sea, es posible que tal vez, en alguna ocasión, se pueda dar. En algún escenario y en algún tiempo pudiéramos decir que sí, pero en este momento la respuesta es un no. Y también un no se preocupen. Así es, ¿no? Ajá. En este momento hay que tomar la información que tenemos a la mano y sobre esa basar nuestra conducta, ¿no? Sí, muy bien, es totalmente de acuerdo. Sobre la vacuna, se decía que iba a estar lista en marzo y después en algún medio dijeron que no, que hasta 2021 y bueno, han dado algunas fechas por ahí en los medios. ¿Qué se sabe de la vacuna? Bueno, actualmente ahí está en estudio, ya algunas instituciones han empezado investigaciones. Vemos que en Estados Unidos están haciendo investigaciones ya un poco más avanzadas. Sin embargo, ahorita no hay ningún tratamiento, no hay ninguna vacuna, y pues en espera de que la logren, ¿no? Se han logrado vacunas, pero tardan años normalmente, ¿no?, en desarrollarse. Entonces, el SARS-CoV-2 es un virus que llegó para quedarse,
vamos a convivir con él mucho tiempo y en espera de que se logre la vacuna lo más pronto posible para poderlo afrontar de mejor manera. Y esto que mencionas es algo que preocupa mucho a las personas, que parece que se está volviendo endémico y bueno, esto les genera más miedo por aquello del trabajo, la economía y demás. Entonces, pues no queda mucho más que convivir con este virus. En algún punto me imagino que se va a tener que suspender la cuarentena. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué crees que pase? O sea, sí. Lo mismo que pasa con los demás virus, ¿no? Estamos ante un brote epidémico, sin embargo, lo mismo pasó con la influenza. Y Ajá. actualmente muchas personas todos los años mueren por influenza, ¿no? Y esta situación se debe a que pues es un virus que afecta a los sectores más vulnerables, personas de la tercera edad, personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, sectores vulnerables por sí mismos, que son los embarazados, personas que viven con VIH, SIDA, pacientes con un sistema inmunológico inmunodeprimido, y que están en tratamiento inmunosupresor, ¿no? Son personas que por sí tienen una tendencia a complicarse y pues bueno, con este virus no es la excepción. Entonces, va a pasar lo mismo, ¿no? Simplemente ahorita hay un brote epidémico, hay un mayor número de casos de esta enfermedad, pero también pasó con la influenza, ¿no? Y con la influenza cada año hay cientos de muertos por este virus, ¿no? Sin embargo, pierde un poquito ya de relevancia porque no es tal el número de casos al mismo tiempo. Es un poco lo que se persigue con esta epidemia al no salir de casa, ¿no? Que muchas personas irremediablemente se van a enfermar, pero que se enfermen poco a poco y no todas al mismo tiempo para no colapsar el sistema de salud. Entiendo, sí, es muy interesante lo que dices. Entonces, llegó para quedarse y a poner de nuestra parte, supongo. Sobre la transmisión, la gente, y me da mucha risa porque el doctor López-Gatell en una de las mañaneras o sus conferencias mencionó cómo se contagia y solo dijo, se contagia así, achú, ¿no? Aún así la gente está preocupada por algunas otras razones, como que en París la encontraron en el agua potable y creen que si alguien estornuda en la calle se queda volando por ahí el virus y se pueden contagiar. ¿Qué tan cierto es esto último? Hay muchos estudios aún en proceso, ¿no? Es lo que te puedo comentar. Actualmente lo que está demostrado son dos principales vías de transmisión. Una a través de las gotitas que despedimos al estornudar o al toser, y la segunda es por el contacto con superficies. La potencialmente contagiosa es con las gotitas que despedimos al toser o estornudar. Lo de las superficies aún sí es contagioso, sin embargo tiene un menor poder de contagio. Estas situaciones con el agua, con el aire, vuelven a ser la misma situación de antes. Es un virus en proceso de estudio que no se puede afirmar. ¿Sabes qué? A través del agua no se contagia, o a través del aire no está presente. Son especulaciones que se tiene una base para decir, ¿sabes qué? La cantidad de virus que existe en el aire no es la suficiente como para considerar a pleno que es un virus que se transmite por esta vía, pero bueno, no lo descartamos, ¿no? En sí el coronavirus, su tamaño es pesado, es grande. Cuando estornudas a los 2 metros ya se cayó al piso, y bueno, eso no pasa, por ejemplo, en el virus del sarampión, que es un virus que puede viajar 12 metros y que es un poquito más, es mucho más chiquito y por eso flota más en el aire, ¿no? Entonces, son situaciones que se conocen, pero bueno, no se descarta que pueda mutar, que pueda también en un punto mínimo, pero ser contagioso a través del agua, ¿no? Por sí mismo las gotitas que despedimos son agua, entonces no pudiera descartarse a ciencia cierta, pero no son las principales vías de contagio.
Está muy bien esto que dices porque sí, mucha gente, alguna amiga me dijo, ya no salgo ni siquiera al Oxxo porque si alguien estornudó por ahí, la zona está totalmente infectada. Entonces, como dices, mucha desinformación y pues no son, la mayoría de la población no somos médicos, no tenemos este tipo de formación y nos gana un poquito el pánico. Y qué bueno que aceptaste esta entrevista porque creo que le va a dar tranquilidad a la gente. Sobre todo Así esto es, que mencionas. sí, así es la intención, ¿no? Que tenga la gente la mayor información posible para poder tomar decisiones respecto a su ritmo de vida, ¿no? Sí, y también pues calmarlos un poquito porque sí, hay mucha gente que, te lo digo, le están pasando muy, muy mal. Pero hablar contigo yo en serio sí creo que los puede tranquilizar un poquito y esperemos que sirva este medio, el Ojo Podcast, para pues poner nuestro granito de arena también. ¿Hay alguna otra pregunta? Alguien deja la pregunta, ¿se debe presentar tos, fiebre y dificultad respiratoria para tomar medidas de cuarentena? Todo paciente en este momento que presente tos, gripe, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, ojos llorosos, que tenga cualquier dolor de garganta, es sospechoso de coronavirus por default y lo recomendable es que se quede en casa 14 días. Si en esos 14 días tiende a la mejoría, que no presente dificultad respiratoria o algún otro síntoma de gravedad, no tiene por qué acudir a algún hospital. Puede ser COVID o puede no ser COVID, sin embargo, no es necesario que acuda a alguna unidad hospitalaria. Perfecto. ¿Tú qué recomendarías tener en casa como botiquín básico? Bueno, como botiquín básico para una gripe, cualquier pastilla antigripal, verificar que no se sea contagiosa. Ahorita todos los médicos estamos abiertos a orientar a la población ante un cuadro leve, no consulta por WhatsApp ni por llamada, no es lo recomendable. Sin embargo, ahorita el costo-beneficio de que nos llamen y los podamos orientar es mejor a que salgan, ¿no? Entonces, pues lo estamos abriendo. Yo creo que todo médico está en esa disposición, son muy contados los que no, y pues les recomendaría eso, ¿no? Mucha hidratación, que tengan a la mano líquidos y que tengan a la mano algún antigripal para que puedan solventar estos síntomas. Algo para el dolor, para la fiebre, paracetamol. Son normalmente medicamentos que la mayoría de las personas no son alérgicos, entonces eso tenerlo en cuenta ahí en el botiquín de casa para poder estar mejor, ¿no? Y evitar salir a alguna consulta médica, principalmente en hospitales. Ok, estos medicamentos y cosas que mencionas son útiles también para alguna persona que tuviera el virus y estuviera confinado en casa. Sí, el 80% de los casos de COVID-19 no se va a complicar, entonces va a pasar como un resfriado simplemente. Va a tener síntomas leves, va a tener dolor de cuerpo, malestar general, escurrimiento nasal, tos tal vez, dolor de cabeza, y simplemente tras 14 días todo este cuadro se va a ir y pudiera haber tenido COVID. Sin embargo, lo que es prevenible es que no contagie a los demás, principalmente adultos mayores, y él por sí mismo vigile su propia enfermedad y si se complica allí sí, acudir a algún hospital. Muy bien, Javier, pues te pregunto algunas cosas que tenía aquí, algunas preguntas que me sugirieron hacer. No sé si se me ha escapado alguna pregunta o quieras dejar algún mensaje. Son muchas cosas. Muchas personas insisten sobre la prueba, ¿no? Como médico, yo no necesito la prueba para tratarte. Ahorita tú llegas con gripe, tos, tienes COVID-19 para mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Te voy a mandar a casa y te voy a pedir que vigiles los síntomas de alarma. Si eres un paciente crónico,
si eres un paciente que tiene claros síntomas de COVID-19, dificultad respiratoria, eres diabético, hipertenso, voy a pedir tu inmediato ingreso al hospital y probablemente ahí te hagan la prueba o no. Pero en ningún momento la prueba es el criterio que voy a utilizar para dar tu tratamiento. Voy a ver tus síntomas, voy a ver tus análisis ya en el hospital y sobre eso voy a determinar la conducta que sigo. Me extrañan mucho, me mueve un poco el que las personas estén recibiendo audios y eso condicione la forma en la que se vayan a comportar en determinado escenario, ¿no? Por ejemplo, acabo de escuchar una que dice que la intubación orotraqueal pues no se debe realizar porque eso los mata. Esto fue dicho en un audio por un médico, ¿no? Y tal vez nosotros nos entendemos y mandamos este tipo de audios entre colegas que de alguna manera se filtran, pero realmente el tratamiento sobre un paciente por COVID-19 es muy específico, hay que valorar el paciente en la totalidad de sus padecimientos y eso va a normalizar porque esto que decían de la intubación que no se debe hacer, bueno, tal vez tú escuchaste este audio, estás lleno de temor porque tu papá, tu abuelo, tu mamá ya se enfermó de COVID y te dicen que lo necesitas intubar y tú dices no, porque escuché este audio y dice que eso los mata, ¿no? Y lo que no conoces es que es un procedimiento que necesariamente se tiene que hacer porque si no, pues sí, realmente estás condicionando a fallecer a tu paciente, ¿no? Entonces, realmente yo les pediría a todas las personas que en cuanto les llegue un audio ni lo escuchen por salud mental, porque hay muchos términos. Una amiga mía me hablaba de que decía que era una situación ahí con los tiempos de coagulación, no sé qué, y estaba súper alarmada, ¿no? Y le dije, bueno, ¿entiendes realmente los conceptos médicos? ¿Ya te pusiste a analizar qué significan? Y realmente al darse cuenta no lo entendía, simplemente sonaba alarmante, ¿no? Entonces había que tomar acciones sobre eso y realmente eso es lo difícil y bueno, más tú como psicólogo ya me explicarás la razón del por qué sucede eso, pero nos alarmamos por situaciones que ni entendemos, ¿no? Entonces, pues bueno, en medida de lo posible, eliminar esos audios y yo me he dedicado muchas veces, veo una situación que es una información falsa y la reporto a Facebook, ¿no? Entonces, también un poco hago eso para evitar la desinformación. Sí, sí he visto que lo haces y bueno, pues normalmente la gente le teme a lo que no conoce y más porque yo creo que hay algunos medios, algunos reporteros y ahora mismo youtubers que pasan información como la entienden ellos. Así es. Entonces, lo responsable es pues lo que estoy haciendo ahorita. Yo no soy médico, vamos a hablar con un médico. Así, tan tan. Y las fuentes oficiales. Sí, comparto lo que dices. Por favor, no difundan cadenas de WhatsApp de supuestos casos. Sí, a mí me llegó un video de una persona que estaba encapsulada o no sé cómo se le diga, pero resultó que la persona era de Perú y lo manejaron como que estaba en Ciudad de México. Entonces, hay mucha gente que le gusta, pues no sé, causar alarma o son unos enfermos irresponsables y hay que lidiar con ellos. Pues la mejor manera es no pelándolos y seguir las fuentes oficiales. Así es la recomendación general, ¿no? Tenemos, lo decía la esposa del presidente, un mar de información, pero realmente lo que decía hace un momento, ¿entendiste la información? Hay que pensar en eso, ¿no? Ya estaba, y no es porque no diga que una persona no pueda conocer o entender los términos médicos, ¿no? Estudiando un poquito, sin duda lo puede lograr, pero de primera entrada que tú te enfrentes a un campo de conocimiento nuevo, no lo vas a entender de primer momento, ¿no? Entonces, eso ponte a pensar, ¿no? Así como yo no puedo ir y tal vez, no sé, guisar
un platillo complicado como el mole, porque no lo voy a hacer a la primera, así también tú no vas a poder escuchar y entender términos médicos y comprender todo cómo se complica el COVID en nuestro cuerpo, ¿no? No, y más que para eso se estudia, no sé, 7 años me parece en la UB. Entonces, pues sí, la medicina es una carrera que la verdad respeto bastante. Y creo que te lo mencioné alguna vez, me llamaba la atención, pero no, no va por ahí. Lo bueno que hay gente que sí le gusta, está comprometida. Y pues como tú veo que muy seguido tomas cursos, subes lo que andas haciendo, ¿no? Yo creo que es lo principal. Hoy, por ejemplo, y no sucede la desinformación únicamente en la sociedad, me refiero a la sociedad en general, sino también en la sociedad de médicos, ¿no? Hoy veía que algún personal de salud solicitaba equipo de protección cuando únicamente ellos van a tratar consulta general y no síntomas respiratorios. Entonces hay todo un lineamiento sobre qué equipo de protección personal vas a utilizar si te encuentras en un área, en otra, ¿no? Entonces, también la desinformación está presente en muchos lados de la sociedad, ¿no? Desde los actores que se ponen N95 cuando no es útil en la calle, cuando usas guantes y tocas la cara y al final de cuentas es lo mismo, y todo eso lo dice López-Gatell como oración casi diaria. Pero bueno, no llega y no llega lo que he visto es que no llega la información a toda la población, ¿no? Y por tanto todo esto se provoca, ¿no? Pero también la responsabilidad de todo el personal de salud, de informarse, de tomar cursos, de estar enterado sobre las nuevas cosas, porque esto cambia día a día. Desde el 30 de enero que se dio el anuncio de la ONU para hacer una especial fijación en el COVID-19 hasta hoy, ¿qué fecha estamos? 28 de abril, las cosas de COVID-19 han cambiado infinidad de veces. Yo tengo un libro que va como en la 13ª edición de COVID, imagínate, entonces pues te tienes que informar diariamente, ¿no? Sí, y sobre todo en la ciencia todo cambia, pasos agigantados. Y bueno, no sé, Javier, ¿quisieras decir algo más? ¿Qué andas haciendo? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tienes alguna página para seguirte? Me pueden encontrar por mi Facebook, Javier Carmona, con todo gusto. Si tienen alguna duda, el 235-109-9317 es mi teléfono. Me pueden llamar, me pueden mandar mensaje. A veces no puedo contestar por el trabajo, no estoy dando en este momento consulta abierta, estoy involucrado de alguna manera en difundir esta información del COVID a través de todos los medios que tenga a mi alcance. No estoy dando consulta en este momento, pero estoy abierto a que me contacten y que me pregunten cualquier duda que tengan. Pues te quiero agradecer por tu tiempo, Javier, y pues por responder estas preguntas, por ayudarnos a crecer en el Ojo Podcast y para pues pasar este mensaje. Creemos que es una plataforma que nos va a servir para cualquier profesional de la salud, para cualquier persona, pensado también para artistas, para alguien que quiera dar un mensaje aquí, es bienvenido. En este caso nosotros te buscamos porque sí es un tema que merece el espacio que está teniendo. Mucha gente igual yo creo que ya está cansada, ya están hartos, pero el miedo sigue ahí. Incluso lo mencionabas entre médicos también. Sé que muchos están teniendo miedo, están teniendo crisis, están dejando sus trabajos, ¿no? Lo que está pasando en algunos hospitales que ya requieren nuevo personal. Entonces, pues, te agradezco de nuevo y cualquier cosa, esta es tu casa, Javier. Muchas gracias, Guillermo, y pues igualmente el gusto fue para mí.
espero que muchas personas escuchen esto y que llegue a las personas que necesitan pues tener un poco de calma y tener la información certera, que bueno, espero haber brindado la mejor orientación y pues cualquier duda que surja, aquí estoy al pendiente. Seguimos aquí en el Ojo Podcast. Tenemos un invitado muy especial para mí porque es una persona que me dio clases en la facultad y considero que lo que aprendí en su clase fue vital para mi formación y mi visión en la psicología. Tenemos al doctor José Arturo Herrera Melo. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, pues aquí con mucho gusto de saludarte y muy ansioso de despejar las dudas que tengas y pues muy encantado de reencontrarte después de tantos años. Sí, ya algunos años. Eres filósofo y pedagogo, ¿no? De formación. Ajá, filósofo y pedagogo de licenciatura, sí, y la maestría en psicología y el doctorado en investigaciones humanísticas. ¿Y qué te llevó al camino de la psicología? ¿Por qué decidiste empezar a, no sé, a investigar sobre eso? ¿Qué te llamó la atención? Fíjate, Memo, que esas preguntas son muy interesantes porque exigen respuestas muy bien estructuradas. Yo no creo que sea un solo factor el que te lleva a tomar una decisión. Y eso no tiene que ver solo en el campo de las inclinaciones profesionales, sino yo creo que en general en el campo de la vida no hay un solo factor que te lleve a tomar una decisión. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos presentes todas las razones que justifican nuestras decisiones, ¿no? Eh, y eso va de algo tan sencillo como elegir a la chica que te gusta, ¿no? O sea, uno puede pensar que es solo el gusto físico, pero hay un conjunto de razones detrás de ello que a veces uno no tiene a la mano, ¿no? Entonces, yo diría que en este caso mi gusto por la psicología y mi inclinación profesional por ella tendrían que ver quizás con dos o tres factores que se coordinaron a lo largo del tiempo. Uno tendría que ser primero con la necesidad económica, con el campo laboral profesional, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que mi pasión siempre tenía que ver más con la estética que con la filosofía de la ciencia. Pero desafortunadamente no encuentras mucho trabajo como filósofo del arte o filósofo de la estética, sino la mayor parte de las materias tienen, de las licenciaturas tienen alguna materia que tiene que ver con la epistemología o la teoría de la ciencia o la nociología. Entonces, una primera razón sería circunstancial, profesional. Eh, una segunda tendría que ver ya con elegido ese camino, el de la filosofía de la ciencia, la epistemología, la nociología, pues empezar a trabajar en la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, en donde, si bien tenía la maestría en psicología, no tenía un conocimiento tan profundo de lo que implicaba el ejercicio profesional de la psicología y el ejercicio de investigación en el campo de la psicología. Entonces, ya con la cátedra de Teoría del Conocimiento en la Facultad de Psicología, pues me vi la necesidad de profundizar todo lo que sabía en ese campo, ¿no? Y una tercera tendría que ver con que en esta profundización descubrí que la psicología era el proyecto de ciencia o la ciencia en potencia típico de la modernidad. O sea, Tomás Ibáñez, un psicólogo, decía que cada época tiene como a su reina ciencia. Primero fue la geometría, luego la física y luego la teología, y hoy parece ser que es la psicología, aunque yo cuestionaría su estatuto científico y
y su potencial cientificidad, pero no obstante es un cuerpo disciplinar, es un conjunto de saberes muy característico de la modernidad. Entonces yo creo que esas serían, grosso modo, las tres razones que me llevaron a tener ese amor por el campo de la psicología. Sí, está muy interesante lo que comentas, sobre todo porque, bueno, hay mucho de ese debate en la facultad, yo creo que en cualquier facultad de psicología, sobre es científico o no es científico, o es importante que sea científico o no, Sí, por qué se busca herramientas propias pues de las ciencias para implementarse en la sí. psicología. Es un debate que se da creo que desde el primer semestre y no acaba. Y Sí, bueno, y yo diría, ajá, yo diría, Memo, que es un pseudo debate, o sea, en el sentido de que es una discusión completamente bizantina e infructuosa. Y te voy a decir por qué. Porque desde el nacimiento de la psicología, ya sea que la datemos en 1590 con Goglenius, o ya sea que la datemos en 1780 y tantos, 1880 y tantos, con los primeros psicólogos experimentales, o sea, depende de dónde pongamos la fecha de nacimiento de la psicología. Lo que es innegable es que desde que surgió hasta la fecha, surge como multiplicidad, como diversidad y como inconmensurabilidad. Y eso es un gran... Eso es una gran señal de lo problemático que resulta asociarla con la idea de ciencia. Yo recientemente acabo de terminar mi tesis doctoral en donde abordo este problema justamente, y lo que planteo es que una ciencia, para que lo sea, debe en un primer momento tener un campo de estudio plenamente delimitado, que no se confunda con los campos de estudio de otras ciencias, y ese no es el caso de la psicología. Recordemos lo que decía Callengem, ¿no? La psicología es una ética sin exigencia, es una filosofía sin rigor, es una medicina sin control. Entonces parecería ser que la psicología siempre eh, deambula en no poder definir sus campos de investigación. Eso por un lado. Y por otro lado tampoco tiene los mismos métodos. Entonces, ¿cómo es posible una ciencia que tenga una multiplicidad inconmensurable de campos de investigación, pero al mismo tiempo tenga una gran diversidad de métodos? Y no solo eso, sino que las ciencias propiamente dichas lo que tienen es una concurrencia de cursos operatorios que de alguna forma coinciden en largos intervalos de tiempo. Eso pasa en el campo de la biología, y pasa en el campo de la física, y pasa en el campo de la geometría. O sea, el teorema de Pitágoras va a funcionar independientemente del geómetra que lo haga, pero en el campo de la psicología no ocurre eso. O sea, tú te puedes encontrar a una persona diagnosticado con una corriente psicológica tenga un problema, pero diagnosticado con otra tenga otro, y diagnosticado con otra tenga otro, al tiempo de que estas formas de diagnóstico pues están basadas en muy diferentes métodos que son inconmensurables. Entonces yo creo, y te lo digo, Memo, después de ya mucho picar piedra en este tema, que eso que nosotros pensamos que es un error, que es un defecto, que es una anomalía, que es un estadio adolescente de ciencia, no es el caso, sino que es la consistencia propia de la psicología. Y lo es porque mi apuesta, de la mano de profesores como Juan Bautista Fuentes Ortega, es que es una técnica de control social. De claro, sí. ahí que haya de ahí que haya tantas psicologías como necesidades de control de la conducta socialmente determinadas. Entonces los psiquistas modulan una forma de ejercer la conducta, y los conductistas otra, y los cognoscitivistas otra, y los humanistas otra, y los neurofisiólogos encefálicos otra. Pero es que solo cuando tú entiendes que la psicología tiene su identidad a partir de esa inconmensurabilidad de métodos y campos y fines, es que entiendes la verdadera naturaleza de la psicología. Y por eso te digo que es un pseudo debate. Sí, de hecho sí, es totalmente infructuoso, como comentas. Y en la emisión pasada estábamos comentando mi compañero Javier Guerrero y yo sobre, bueno, no exactamente esto, pero un problema derivado, ¿no?
el problema de los planes de estudio en las universidades que enseñan psicología. Es totalmente diferente uno de otro. Por ejemplo, yo pongo eso sobre la mesa, ¿no? Que en medicina en todas se enseña lo mismo, quizá con otros nombres, pero lo mismo al fin y al cabo, y no pasa en ninguna escuela de psicología. Y tampoco yéndonos tan lejos, en la misma UV, mis compañeros y yo estoy seguro que sabemos cosas muy diferentes. Sí, 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 y ese problema lo puedes constatar en la historia de la psicología, lo puedes constatar en el ejercicio profesional de la psicología y lo puedes constatar en los planes y programas de estudio de la formación profesional del psicólogo. O sea, esa diversidad es vertebral de la psicología. Y entonces yo estoy como fastidiado, enojado, aburrido o indignado de un montón de profesores que se pasan la vida diciendo que la psicología no puede ser multiparadigmática, que uno se tiene que casar con una escuela, que la psicología es una ciencia, y con todo el respeto a esos profesores, pues es que están leyendo mal la historia de la psicología, muy mal la historia de la psicología. para empezar, hablan de una sola, cuando desde mi opinión Sí, no hay una psicología. O sea, sí, hay exacto, varias exacto. formas de hacer psicología, ¿no? Como dices. Y quizá no recuerdo muy bien cuando tomé tu clase, ya tiene bastante tiempo, pero yo recuerdo que lo que saqué de ahí fue algo que totalmente contrario a lo que creo que tú buscabas, ¿no? Era más orientado al materialismo y al contrario yo aprendí a tomarle valor a otros saberes. Pues te equivocaste, Memo. Yo creo que no. Pero esto me lleva a una pregunta, ¿no? ¿Tienes una propuesta? Sí, 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 que es una propuesta, pues que, mira, yo le auguro desarrollarla en los próximos 15 años, quizás 20, no sé. Es una propuesta larga, tediosa, pero, pero tengo fe y mucho entusiasmo de poder desarrollarla. Si nos pudieras contar un poquito de qué va. Sí, mira, yo parto de una hipótesis que no es fácil de asimilar, pero es una hipótesis interesante. Y es que, como te dije al principio de la entrevista, la psicología, a diferencia de otras ciencias o proyectos de ciencias o conjunto de saberes, es prácticamente reciente. O sea, eh, tú tienes matemáticas desde Mesopotamia y Egipto, y tienes geometría desde los griegos, y tienes física desde Aristóteles, pero no tiene psicología en esas etapas históricas. O sea, y aquel que diga lo contrario se mete en muchos problemas, ¿eh? O sea, aquel quien diga que hay psicología en Aristóteles, que hay psicología en Platón, que hay psicología en San Agustín, que hay psicología en Descartes, de verdad que se está metiendo en muchos problemas porque está tomando la ruta más simple para hacer historia de una ciencia. O sea, y es un ejemplo que yo siempre pongo. Es como si un historiador de la física dijera que los padres de la física cuántica son Leucipo y Demócrito porque hablaron de los átomos, ¿no? O que la primera feminista fue Jántipa o María Magdalena o qué sé yo, ¿no? Alguna filósofa o figura del mundo antiguo. Y no, lo cierto es que el feminismo es un movimiento moderno, contemporáneo, eh, y la física cuántica pues también, ¿no? O sea, tendríamos que trazar el origen de estos movimientos pues por ahí de principios del siglo XX, quizás de una forma más intensa por ahí de la tercera década del siglo XX, pero no, sería una insensatez decir que existió feminismo y que existió física cuántica en la época de Platón o Aristóteles. Sí, Pero y de ahí se agarran. sí, sí, claro, entonces muchos historiadores de la psicología están haciendo una muy mala historia de la psicología, porque con que encuentren dos o tres cosas comunes en el mundo antiguo que se parecen a las cosas que hoy hace un psicólogo, ya
Eso les basta para decir que ahí inicia la psicología. Entonces, una historia más seria de la psicología tiene que partir de sus contextos determinantes, de sus contextos materiales, y esos contextos materiales se encuentran, yo los he rastreado entre finales del siglo XIV, principios del siglo XX. O sea, son cinco siglos más o menos los que tarda en fraguar la institución psicológica, pero son 5 siglos. O sea, a mí me queda claro que desde la disolución del Imperio Romano y desde la disolución del catolicismo y del cristianismo como una religión hegemónica en el orbe, a partir del voluntarismo, del escotismo, de la ilustración, del voluntarismo, del anglicanismo, pasando por el positivismo, a partir de ahí empieza a surgir la institución psicológica. Y entonces también lo que yo me voy encontrando en todo este intento de historizar la psicología es que cada corriente psicológica surge en un momento específico de la historia. Eso es bien interesante, Memo, porque cuando yo empiezo a rastrear el origen del psicoanálisis, pues me doy cuenta que el formato del psicoanálisis es muy parecido, casi indistinguible de la teología dogmática metafísica cristiana, solo que con nuevos actores. Es decir, Dios es sustituido por el yo, por Dios. O sea, vamos a ver, es que es una construcción metafísica secularizada, antropomorfizada, en donde se pone al deseo, la represión como eje de articulación de toda la posición psicoanalítica. Pero eso tiene que ver con que en ese momento de la historia, estamos hablando de principios del siglo XX, finales del XIX, justamente se requiere modular una praxis antropológica que se desentienda de la teología dogmática y que se desentienda de los preceptos tradicionales jerárquicos. Es decir, se requiere empezar a formar a los individuos para que sigan sus deseos y para que critiquen las estructuras, pues vamos a decirlo, verticales, y empiecen a tener una visión muy entre voluntarista y sexualizada de la vida. Pero es que justo eso es lo que resulta necesario para la época. Estamos hablando de la Viena de principios de siglo. Pero no quiero extenderme demasiado, porque para eso pronto sacaré un artículo y pronto el libro, ¿no? Pero cuando lo tengas, por ejemplo, es súper invitado para platicar del tema, ¿eh? No, claro, encantadísimo. Y el otro caso lo tenemos con el humanismo. El humanismo psicológico, pues surge por ahí de los años 50, 60, Frank Rogers. Pero este humanismo psicológico pues tiene como consecuencia resolver las necesidades morales, sobre todo de una sociedad norteamericana que ya experimentó los graves resultados de confrontaciones bélicas. Estamos hablando pues básicamente de la Segunda Guerra Mundial, de los conflictos en Vietnam y un montón de los conflictos internacionales que produjo Estados Unidos a partir de la década de los 40 hasta los años 70. O sea, vamos a ver que ahí tiene sentido el humanismo. Y el conductismo, que ese es un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, pues está completamente detrás del progreso económico de Estados Unidos desde 1900 hasta 1960, más o menos. O sea, sin conductismo, Estados Unidos no habría sido la potencia mundial que hoy en día es. De hecho, estoy a punto de sacar un artículo que ya cuando lo tenga te lo postearé, que se llama Domesticación Animal, Estados Unidos de América y Conductismo. Y justo ahí voy a explicar esto que te digo telegráficamente. Entonces, el conductismo es una posición en psicológica que lo que hace es avanzar a pasos agigantados a una sociedad norteamericana que tiene que emanciparse de todas las formas europeas de realizar prácticamente todo.
Entonces, así como en Europa tenías al voluntarismo de Gunt, o al introspeccionismo de Gunt como una forma de hacer psicología, Norteamérica quiere dar una vuelta de tuerca a eso e inventa el conductismo. Lo curioso de esto es que en el campo de la filosofía se da un proceso similar porque surge el pragmatismo. Entonces, así como el pragmatismo surge en Estados Unidos, así también surge el conductismo. O sea, vamos a ver que la emancipación estadounidense no solo se dio a nivel político y económico de Inglaterra y de Europa en general, ¿no? Sino que se dio una emancipación a nivel filosófico y a nivel psicológico. Entonces, el conductismo psicológico lo que quiere hacer es analogar al hombre con la rata, con la paloma y con el gato. Y es que a una nación que tiene como objetivo primordial el crecimiento económico, le es irrelevante una antropología. A mí me importa que tú des la tasa de respuestas, no me importa si eres perro, gato, paloma o lo que sea. Pero es que ese principio de razonamiento es justo el que es impulsado por el Taylorismo y por el Fordismo y por la nueva organización económica de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Entonces, resumiendo un poco, lo que yo estoy diciendo es que cada corriente psicológica surge en un momento específico de la historia para resolver ciertas necesidades y demandas de carácter contextual. Entonces, entiendo, está muy interesante eso. Entonces, hoy ya no tenemos esa sociedad norteamericana ávida de crecimiento económico que fundó el conductismo. Tampoco tenemos a esa sociedad deseosa de emancipación como la que dio origen al psicoanálisis, ni tampoco tenemos esta sociedad, ¿cómo decirlo?, como ultrasensible por conflictos bélicos que dio lugar al humanismo, sino que hoy tenemos una sociedad pues como la que conocemos, o sea... ¿Cuáles serían las necesidades que tenemos hoy? Sí, claro, exacto, ese es el punto, esa es la pregunta fundamental, Memo. ¿Cuáles son las necesidades que hoy tenemos que resolver? Esto es muy complicado, Memo, esto lo explico en un texto de casi 400 hojas, pero a lo que voy es que pueden quedar muchas dudas en el tintero, pero pues esas se abordarán en otro momento. O sea, yo creo que hoy surge un tipo específico de necesidad, y es la necesidad de que el individuo tenga la capacidad de progresar. O sea, y me refiero a progresar en el entendido de que hoy mucha de la existencia humana se gasta en decisiones que son retractables. O sea, tienes al individuo de 35, de 40 años viviendo de una manera idéntica que como cuando tenía 17 o 18, ¿no? Viviendo en la casa de sus padres, sin tener una pareja, sin saber qué estudiar, sin tener estabilidad económica, el típico vivir el momento, ¿no? Entonces habrá personas que se sientan muy identificadas con esa forma de vida, habemos otras que no, y lo cierto es que hoy las condiciones epocales están generando esa nueva cultura masa. O sea, la nueva masa es esta. La nueva masa es la persona que ya ha sido caracterizada por un montón de autores, ¿no? El individuo flotante, el individuo multifugado, el individuo de la sociedad del cansancio, el individuo de la sociedad del riesgo. O sea, todo ese individuo contemporáneo que ya ha logrado caracterizar la sociología contemporánea, no la psicología, ojo, no la psicología, todo ese individuo que ya ha logrado caracterizar la sociología contemporánea, tiene que ser el campo de investigación de la nueva psicología, que es la que yo pues pretendo, sale bien, desarrollar en los próximos 15, 20 años, ¿no? Una psicología a la que yo le he llamado operacionalismo materialista contextual, que básicamente es una refundación de la psicología, y esto que voy a decir es polémico, ahora amparado en el campo de la economía, de la teoría de juegos, de la teoría de la elección racional, de las estrategias, porque hoy el mundo en el que vivimos es un mundo de hiperconsumismo, de mercado pletórico, de globalización neoliberal, en donde el individuo, si quiere progresar, tiene que poder sobreponerse a todas estas
elementos contextuales que dificultan el tránsito por la vida. Por ahí va el asunto, Memo. Es mucho más complejo de lo que digo ahora, pero a manera de esbozo creo que funciona. Sí, conociéndote, sí, debe ser muy, muy complejo. Esto lo leí hace algunos años, hace 2 años, salió en El Universo, en el periódico de la UB. Dice como encabezado: pretendo reescribir la historia de la psicología. José Arturo Herrera Melo. Y mencionas que, bueno, ya lo dijiste aquí, el operacionalismo materialista contextual como embrión de teoría psicológica. Entonces, entiendo también que tienes una escuela o un grupo de personas que están trabajando contigo. Sí, la mayor parte de ellos son exalumnos de básicamente la Facultad de Filosofía y de Psicología, y con ellos nos hemos reunido a lo largo de 2-3 años, no sé, una vez por semana, una vez cada 15 días. Hemos tenido concentraciones de 8 días, no sé, trabajando unas 10-15 horas al día. Y ellos han sido, pues, en buena parte las personas que me han acompañado a pensar todo esto, ¿no? Me han enseñado como los puntos flacos de mi razonamiento, me han ayudado a precisar muchas imprecisiones que yo tengo en muchos casos, y esa es la metodología a partir de la cual se está desarrollando esta pues, posición en psicología. Me quedan muchas dudas, yo creo que queda para, o sea, muchísimo. Y no sé, después me gustaría volver a invitarte con más tiempo y con mucha más calma, porque, por ejemplo, sin que lo contestes, pero para que quede ahí, ¿cómo funcionaría esta nueva propuesta en un campo clínico? ¿No? Sí me queda como que esa duda. Sí. Y varias más, pero pues ha sido un placer tenerte acá, escucharte. Ojalá pudiéramos extender esto, pero tenemos cierto límite. Y pues Está bien. aquí tienes tu casa, cuando quieras venir a hablar, comentar algo, lo que sea, estamos aquí en el Ojo Podcast. No, pues te lo agradezco, Memo, y pues queda para siguientes ocasiones, pues más puntualización del asunto. Nada más para cerrar, te diría que no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, en sentido estricto yo no estoy descubriendo nada. Desde las posiciones del materialismo filosófico, lo más que uno puede hacer es reestructurar el material ya dado. Entonces, este operacionalismo materialista contextual se inscribe en lo que se conoce como terapias de tercera generación, pensando en el campo clínico, pero con una organización distinta de las ya existentes, ¿no? Hay terapia de resolución de problemas, hay teoría racional emotivo-conductual. Entonces se inscribe en un conjunto de quehaceres profesionales psicológicos que ya están en marcha, que ya existen, pero pues esta va a tener nuestro toque, ¿no? Entre veracruzano, hispanoamericano, jalapeño, y va a organizar el material ya dado. O sea, vamos a corregir, adicionar, a suprimir muchas psicologías que ya están en operación, pero justo así ocurre todo en el campo de la ciencia y de la filosofía. Entonces, en este sentido, pues hay que ser muy modestos y decir lo que se está haciendo, ¿no? Sí, no se trata de reinventar la rueda, entonces. Suena muy interesante y la verdad es que me gustaría leer lo que tengas publicado. Voy a buscar algunas cosas. Y de nuevo, muchas gracias, Arturo, y ha sido un verdadero placer tenerte acá. Y otra vez te extiendo la invitación cuando quieras. Gracias, Memo, te agradezco en verdad mucho la atención de invitarme, y pues te envío un abrazo y a la orden. Abrazo de vuelta, Arturo, hasta luego. Muchas gracias, esto fue El Ojo Podcast. Hasta pronto.